Tome su asiento, hermano querido. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Cada vez que vengo acá yo no quiero ni predicar. Quiero quedarme sentadito y seguir recibiendo y seguir cantando, glorificando. Y cuando empiezo a viajar, ¿viste? Porque yo soy como José, un soñador. Y empiezo a viajar y veo todos los músicos, veo la guitarra, veo la batería, veo las canciones. Yo me acuerdo cuando recién me convertí, quería ir a la puerta del Jesse a darle una flor a cada uno y a predicar el Evangelio. Y cuando yo compartía esto con diferentes hermanos me decían, no, pero vos todavía no estás convertido, ¿cómo vas a hacer eso? Porque el que está en el primer amor no ve un montón de cosas, no ve los obstáculos, sino ve el mover y el poder de Dios que tiene y que tiene misericordia para tocar al más malo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Yo cuando veía todo esto decía, bueno, Papo Blue y toda esa música va a quedar chiquita cuando nosotros hagamos la gira. Gloria a Dios. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque por ahí, si nos quedamos una semana en un lugar, solamente vamos a bendecir solamente ese lugar. Pero si nosotros, el hermano Jorge ya tenía ese camión grande que me pasaste, ¿no? Entonces nos vamos con ese camión un sábado a la Plaza La Ferrere, otro sábado a la Plaza San Alberto, otro sábado un mes de gira para bendecir, para predicar, para tocar, para libertar y para que la iglesia pueda estar siendo renovada. ¿Por qué? Porque cuando usted se tiene que preparar, cuando usted tiene que salir afuera, cuando usted tiene que dar, primero tiene que comer, se tiene que alimentar, tiene que estar en oración, tiene que estar en santidad, tiene que estar escudriñando la palabra, porque si no, no tiene para dar. Y esto es diariamente, todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, santo es el Señor. Y otro de los temas que yo decía, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a hablar? Si maestro de seminario, maestra de seminario, ¿qué voy a decir yo? Y el Señor me decía, andá y habla del viaje misionero. Andá y habla del viaje misionero. Gloria a Dios. ¿Y qué voy a hablar del viaje misionero? Y voy a testificar. Pero para esto vamos primeramente a la palabra de Dios. Hay un libro en donde un hombre de Dios estuvo como copero del rey Artajerjes y estaba siendo esclavo porque la iglesia o el pueblo de Israel estaba deportado, estaba preso. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 1, vamos a leer. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? Yo pensaba que me iba a decir 9 menos 10 nos vamos todos, vamos a seguir predicando, haz lo que quieras. Dice. Bueno, vamos a leer Nehemías, capítulo 1, primero hasta el versículo 5. Vamos a leerlo, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Nehemías, ¿tienen todo? Vamos a esperar un cachito. Vamos a esperar un cachito y vamos a leer. Nosotros tenemos un amor que es el amor de Dios. Tenemos el amor filial y tenemos el amor de padre a hijo y de esposa a esposo. Y esto quería compartirlo y quería dejárselo para usted. Yo tenía 18 años y habíamos viajado a Paraguay. Y yo no conocía al Señor ni nada. Pero había una mujer que conocía a mi mamá. Y cuando me vio, me dijo, tenía 18 años en ese entonces, era la mitad
de lo que soy ahora, ¿no? Y los paraguayos son bien sentimentales y efusivos, ¿no? Y cuando me vio en la puerta dice, ¡qué lindo muchacho, el hijo de Nini! Así, de esa condición me dijo. Y yo cuando la escuché, ¿qué le pasa? ¿Qué idioma está hablando? Pero me gustó lo que me dijo. ¿Por qué? Porque fue sincera y dio lo que tenía en su corazón. Entonces yo me fui y me acordaba de la forma de hablar de esta mujer. Y tengo 52 años y todavía a veces me acuerdo de esa simple y 2 palabras que dijo, que sembraron en mi corazón amor, sin conocerme. Y si una persona que no tiene a Jesús siembra eso, ¿cuánto nosotros, hermanos, que tenemos a Jesús, podemos estar sembrando con nuestras acciones y mover a la persona para bendecirla? Gloria a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque fue una simple palabra que a mí me pareció ridícula en un momento, pero me sembró el amor. Y es el día de hoy que yo estoy escuchando eso y cada vez que lo escucho me alegro y me pongo contento. Podemos ver otra palabra. ¿Qué gusto tiene la sal? Calito Balá. ¿Pero por qué, hermano? Porque cuando el corazón es puro, cuando el corazón es sincero, cuando el corazón da ese amor fraternal, entonces eso queda grabado no solamente en la mente, sino que es como una caricia al alma. ¿Entiende? Que su lengua puede bendecir, que su lengua puede transformar, que su lengua puede estar edificando o su lengua puede ser destructiva. Yo le digo la lengua karateca, ¿no? ¿Cuál es la lengua karateca? Que cuando vos llegás, plum, 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 te dio de todos lados y vos no pudiste decir nada y estás todo herido. Y raíz de amargura hay en tu corazón. Y por ahí, por más que vos le dijiste te perdono, quedó esa raíz de amargura en tu corazón. Pero ¿quién es el que está hoy en este lugar? Por la palabra, por el pan de noble, por el Espíritu Santo, porque eres escogido, porque eres la niña de sus ojos. Tú y yo, la iglesia del Señor, en esta hora tiene que entender qué lugar ocupa en esta ciudad, en este mundo, y cuál es su misión. Y a su nombre, gloria a Dios. La misión de Nehemías era restaurar la ciudad de Jerusalén. Y vamos a leer, porque si no, palabra tienen todo. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quileu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la ciudad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado,
y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Palabra de Dios, gloria a Dios. Nehemías dice que era el copero del rey. El copero del rey era una persona de influencia. El copero del rey era una persona que el rey tenía confianza en él. O sea que aún Nehemías, siendo deportado, dice que la deportación, por eso fue destruida la ciudad de Jerusalén. Lo sacaron, lo deportaron y fue en el tiempo de Nabucodonosor. Pero ya no estaba Nabucodonosor. Nabucodonosor había muerto y ahora estaba Ciro en lugar de Nabucodonosor. O sea, mire cuántos años estuvieron siendo esclavos. Los profetas mayores hablan y decían que la deportación iba a durar 70 años. Y en esos 70 años estamos plasmando la escritura y viendo que Dios tenía preparado a un restaurador. ¿Y quién era ese restaurador? Era Nehemías. Y lo había puesto en un lugar específico. En ese lugar en donde el rey se iba a dar cuenta. Si leemos más adelante, dice la palabra de Dios que Nehemías oró, ayunó por 40 días, 40 noches, no le dijo a nadie, pero cuando uno ora, cuando uno se consagra, cuando uno toma en serio la voz de Dios, la palabra de Dios y se santifica, entonces lo natural queda en un segundo plano. Por ejemplo, el partido. Lo natural queda en un segundo plano. Por ejemplo, el cumpleaños, la fiesta de un ser querido. Y buscamos de la presencia de Dios. Buscamos de que Dios nos hable. Buscamos de todas maneras el poder estar leyendo la palabra, estar indagando en el misterio, estar escudriñando. Escudriñando no quiere decir solamente leer y tener el conocimiento, sino indagar, ver el tiempo y poder estudiar y poder hablar con Dios y poder entender por ahí cosas que son sutiles, pero que te dan una claridad y te abre el entendimiento para que vos te puedas conducir en la iglesia del Señor. Porque Dios nos ha puesto en su novia. Dios nos ha dado vestiduras blancas. Dios nos ha limpiado con su sangre. Dios nos ha justificado. Dios nos está, en algunos nos está santificando. Gloria a Dios. Y en los espirituales ya están a otro nivel. Pablo hablaba y decía que había
hombres y mujeres que él instruía y le costaba que se forme Cristo, que tengan no solamente una conversión, sino que tengan la mente de Jesucristo. Porque no solamente Jesús entra a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, sino que renueva nuestro entendimiento. Y lo que antes para nosotros era bueno, ahora nos resulta basura. ¿Para cuánto le resulta basura? Entonces no le duele cuando le dice, el amor al mundo es enemistad con Dios. Pero si usted no está escudriñando, no está indagando y no está santificándose, entonces cuando viene la disciplina, cuando viene la palabra, cuando viene la exhortación y le dice, mira, así no tenés que hacer, así no tenés que conducirte, no tenés que levantar la voz, entonces ¿qué le pasa a este? ¿Qué es mi papá? ¿Qué es mi jefe? No recibimos la reprensión de los que vemos y mucho menos la voz del Espíritu Santo escuchamos. Nosotros no somos derrotados, no somos... Algunos se quieren hacer los pobrecitos. Eso es un espíritu. Lo tenemos que reprender y sacar. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera muchos alcanzan muchas metas terrenales. Pero la mentira no es de Dios. La manipulación no es de Dios. La palabra de Dios nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero por la palabra de Dios, no por sus caprichos, ni por nuestros caprichos. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos crucificar la carne con sus delitos y pecados. Y Pablo habla muy bien cuando dice, encuentro una ley es algo que no podemos cambiar, que con la mente sirvo a Dios, pero mis miembros hacen completamente lo contrario. Entonces, sos justificado, estás siendo llamado, pero no guardás el tiempo de consagración. ¿Por qué? Porque encontraste la ley, pero te gana la carne. Pero si vos te santificás, entonces crucificamos la carne. Y lo que ahora vivo, escucha bien, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y cuando vivimos en la fe del Hijo de Dios, caminamos en santidad. Cuando vivimos en la fe del Hijo de Dios, se abren las puertas. Cuando vivimos en la fe del Hijo de Dios, tenemos misericordia. Cuando vivimos en la fe del Hijo de Dios, tenemos amor fraternal. Cuando vivimos en la fe del Hijo de Dios, podemos perdonar. Gloria a Dios. Y si nosotros no vivimos en la fe del Hijo de Dios, entonces, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice, pero también dice, perverso y engañoso es el corazón. ¿Por qué? Porque tus sentimientos te producen una separación con el Espíritu de Dios. Entonces tenés que crucificar los sentimientos. Gloria a Dios. Santo es el Señor y a su nombre. Entonces vemos acá que Nehemías lloró, que Nehemías tenía misericordia de los que estaban, del remanente que habían quedado en Jerusalén. Y en Jerusalén dice que las puertas estaban destruidas, quemadas, y que el muro estaba destruido. Así como vemos los muros, en el muro vivía gente, en el muro estaba la atalaya, pero vinieron, rompieron todo y destruyeron y quedaron algunos, y estaban sacerdotes dentro de Israel, y había familias dentro de Israel que eran el remanente, pero estaban viviendo en gran afrenta. Eran del pueblo de Dios. ¿Y cómo podemos entender esta condición para llevarlo a este tiempo?
a este tiempo, aquellos que no viven en santidad, de acuerdo a la demanda que Dios le da, porque Dios no da más carga pesada de la que pueda llevar. Al que recién empieza le va a demandar una cosa, y al que ya está hace 5 años le va a demandar otra. Al ministro le va a demandar otra cosa. Entonces, no es que a cada uno nos demanda lo mismo, sino que nos demanda de acuerdo a nuestro crecimiento y compromiso. Y si nosotros no nos comprometemos, estamos con un pie afuera y otro adentro. Y somos mediocres, tristes, religiosos. Pero si nosotros nos comprometemos, abrimos el entendimiento y sabemos que tenemos mucho trabajo, arduo camino nos resta. ¿Y qué es lo que Nehemías tenía que hacer? Restaurar. ¿Y a quién tenía que restaurar? Aquellos que estaban débiles. ¿Por qué? Porque no tenían una cobertura, el muro estaba destruido, y si venían bandas armadas, todo lo que ellos iban a construir, y si edificaban el templo, se iba a destruir en 2 minutos. Así es una persona cuando no congrega, una persona que se ha apartado, una persona que es desobediente a la voz de Dios. Los muros espirituales están derribados, las puertas están quemadas a fuego, y su pensamiento no es pensamiento espiritual, sino pensamiento de derrota, pensamiento de mentira, pensamiento de religión o de religioso. ¿Y cómo piensa un religioso? Yo voy a ir ahí, siempre lo mismo, siempre me están predicando lo mismo, la misma historia y esto y aquello. Yo voy a ir ahí, que son todos unos falsos, unos mentirosos, unos hipócritas. Mentira de Satanás. Porque en lo que te juzgas, en lo que juzgas a otro, ¿qué dice la palabra? Te juzgas a ti mismo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hablamos es lo que hay dentro de nuestro corazón. Si en nuestro corazón, en una persona que no conoce a Dios, solamente dijo un adjetivo lindo, sembró amor, que hasta el día de hoy yo me acuerdo, cuánto más en nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios y tenemos la palabra eterna. Y a su nombre, gloria a Dios, santo es el Señor. Entonces lloró, ayunó 40 días y se quebrantó, se presentó al rey Artajerjes, y lo miró el rey y le dijo: ¿qué te pasa, Nehemías? Y él quiso esconder y quiso... ¿Por qué? Porque le iba a costar la vida. Si a Nehemías Dios no lo ayudaba, le podían decir, bueno, ¿por qué? Porque el rey en ese tiempo, el estar cerca del rey era un privilegio. Y si vos estabas enojado o triste, o si no le gustaba lo que vos hacías, te podía cortar la cabeza, así como a Esther, ¿no? Que dice, si no le extiende el cetro, dice que la mataba. Pero qué bueno que es el Espíritu de Dios que siempre nos guarda, que siempre nos cubre, que aunque nosotros estamos haciendo lo malo, el Señor nos muestra que nos ha librado muchas veces de la muerte. Y a su nombre, gloria a Dios. Entonces le dice, eso no es más que aflicción de espíritu y de alma. Le dice, y él entonces le responde y le dice, ¿cómo no voy a estar así si el remanente que quedó en mi ciudad están con los muros destruidos, con las puertas quemadas? ¿Qué quieres que haga? Le dice. ¿Qué necesitas? Que me des carta de recomendación para que pueda cruzar el lugar hasta llegar a Jerusalén, y para que pueda estar trayendo madera para poder estar edificando las puertas y para poder estar levantando los muros. ¿Cómo levantamos los muros, hermano?
espiritualmente. En oración. En oración nosotros tenemos la cobertura espiritual. Pero ¿qué pasa en la oración? Hay momentos que cuando la carga es mucha de la oración, entonces nosotros nos llama el Señor a las 3 de la mañana en la oración y decimos 2 palabras y nos dormimos. Y no estamos durmiendo, pero el Espíritu Santo sigue operando, sigue obrando. Eso te está mostrando que tenemos que ejercitarnos como el atleta, como el futbolista. Así también nosotros fuimos llamados a ser sacerdotes, hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a ministrar si no leemos la palabra? ¿Cómo vamos a ministrar si no cantamos alabanza? ¿Cómo vamos a ministrar si no meditamos lo que Dios hace cada día de nuestras vidas? No podemos meditar. Entonces, en este momento, dice que le dijo, bueno, le dio la carta de recomendación y se fue. Y dice que se fue y empezaron a trabajar. Gloria a Dios. ¿Qué hora es? Gloria a Dios. Para edificar las diferentes puertas. Y cuando llegó, dice Nehemías, a ese lugar, a Jerusalén, cruzó el lugar a la distancia, que eran de 800 kilómetros más o menos, y llegó a ese lugar y todos los sacerdotes, los que vivían ahí, lo miraban porque era otra generación ya, Nehemías. Pero él tenía un sentir en su corazón que era Dios el que había preparado eso para que él haga. ¿Tienes un sentir en tu corazón? ¿Eres un soñador como José? Bueno, ese sentir lo pone Dios. Ese sentir, como el hacer en su buena voluntad, se va a cumplir en el tiempo de Dios. Pero nosotros tenemos que estar trabajando así como trabajó Nehemías. Y a su nombre. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Dice que él no dijo a nadie, empezó a recorrer por la noche las puertas, empezó a ver los muros y empezó a ver cuánto trabajo iba a tener. Llamó a todos los que estaban ahí y todos los que fueron con él. Entonces los llamó y se pusieron de acuerdo, dice. Qué bueno que es estar de acuerdo en tu trabajo, de acuerdo en tu matrimonio, de acuerdo en la iglesia. Siempre el acuerdo trae bendición. Siempre el acuerdo trae crecimiento. Siempre el acuerdo trae amplitud. Siempre el acuerdo trae prosperidad. Siempre el acuerdo bendice. Tiene misericordia. Ahora la división, el egoísmo, la soledad no tiene nada que ver con la ley espiritual. Siempre el acuerdo y la unidad. Gloria a Dios. Y dice que los sacerdotes se pusieron de acuerdo y los que estaban con él se pusieron de acuerdo y empezaron a trabajar. Dice que no tenían ni tiempo para bañarse. Gloria a Dios. Y empezaron a edificar. Primero hicieron una lista de todas las familias que estaban ahí. Muchas de las familias que estaban ahí ya eran de otras generaciones. Y como estaban sus casas destruidas y derribadas, ellos no pensaban ni siquiera heredar ni volver a su lugar. Pero ¿qué hizo? Él empezó a hacer del linaje de cada uno de ellos y empezó a que cada uno de ellos trabaje en su casa, en las puertas que habían sido derribadas. ¿Qué pasa cuando una persona se pone en acuerdo y hay una comunión
no solamente con Dios, sino con la iglesia, le empieza a ir todo bien. Empieza a prosperar en su trabajo, empieza a prosperar en sus bienes, empieza a prosperar en su hogar. La gente que llega a tu casa quiere estar con vos, pero no por vos, sino por la unción, sino por la gracia, sino por el Espíritu de Dios que hay en ti. Y a su nombre, gloria a Dios, santo es el Señor. Y ahí, ¿qué pasó? Empezó a levantarse los otros hombres que no eran de Israel, sino que eran de otros pueblos. Y entonces estos empezaron a tener celo porque el que Dios quiere usar, lo usa de una manera o de otra, lo usa y nadie impide la bendición de Dios cuando Dios te la quiere dar. Y a su nombre, vamos a leer un poquito, entonces, 4 del 9 en adelante, o 4, a ver si puede leer alguno, 4 del 1 al 11. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Hasta ahí está bien. Bien, cuando se pone de acuerdo, no solamente hay bendición. Y cuando se pone de acuerdo en la iglesia y vamos a trabajar en una campaña o en un viaje misionero, también pasa lo mismo. Hay división, se quiere levantar el enemigo. Cuando vamos a hacer liberación, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos en comunión con Dios, el único resultado que hay es que las almas se salven. Y esas almas que van a salvarse son almas que están endemoniadas, que están atadas. La autoridad de Dios está sobre la iglesia. Y cuando la iglesia se une, da fruto. Y esos frutos son las almas. Entonces, cuando la iglesia está en oración, los muros espirituales, los ángeles, están respaldando. ¿Se acuerdan de Jacob? He visto que acá es casa de Dios, que ángeles suben y bajan, y cuando estamos en comunión hay autoridad dada de parte de Dios. Y usted habla y lo primero hay que discernir, porque siempre te va a querer sacar Satanás la bendición. Y aquellos, siempre tenemos hombres y mujeres que están acompañándonos y que van creciendo juntamente con nosotros. Y si no nos atacan a nosotros, van a atacar a los que están creciendo. No son los más débiles, están creciendo. Entonces nosotros tenemos que
cubrirlo en oración. Oración. Entonces cuando lo cubrimos en oración, ellos aprenden. Había una mujer, no sé si lo conté acá, una anciana, que era una profeta de Dios y que nadie quería ir a la casa. ¿Por qué? Porque el que estaba mal ya le hablaba el Espíritu del Señor y lo sacaba a la luz todo. Pero los que estaban bien querían estar ahí y querían recibir esa unción, esa autoridad, esa comunión, ese poder. Porque cuando vos estás con una persona que es luz, que es de edificación, la palabra de Dios dice que si te juntas con los necios, necio vas a ser. Pero si te juntas con los sabios, vas a ser sabio. Y si te juntas con los espirituales, vas a ser espiritual. Los ojos se te van a abrir espiritualmente. Y a su nombre. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Así que cuando nosotros vengamos de la iglesia, recibimos la bendición de Dios, y en tu casa hay personas que no van a la iglesia, son Sanballat, Tobías y el amonita, que te van a decir, te lavan el cerebro, estás haciendo ahí cosas, ¿qué te pasa? Tenés que discernir quién es el que te está hablando. Dice que la respuesta blanda aplaca la ira y que a veces nosotros debemos callar. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Si tú tienes autoridad, cuando te están haciendo daño, cuando están hablando de ti, mintiendo, de poder refrenar tu boca, de contestar, eres un varón y una varona perfecta. No perfecta en la glorificación, sino que has alcanzado el grado de espiritualidad necesaria. ¿Por qué? Porque puedes vencer el mal y disciernes lo que está haciendo la otra persona. Y tu actitud va a ser que la otra persona se calle. ¿Por qué? Porque para haber discusión o contienda, tiene que haber dos. Pero si vos no le das lugar, se puede manifestar. Yo me acuerdo que recién me había convertido y estábamos en una reunión de célula y en el primer amor, viste, cuando vos caminás 30 centímetros del piso y veníamos como a las 12, a casa, y mi hijo Emanuel tenía 9 años en aquel tiempo. Y le había agarrado una fiebre tremenda que los ojos se le ponían blancos. Y había salido mi señora, y mientras que vos estás con los hermanitos ellos, acá estamos enfermos, tenemos que ir al hospital. Y en otro momento yo le hubiera hablado mal, o gritado, o la hubiera puesto en orden, como dice el hombre natural. Pero ahí nomás el Espíritu Santo me dijo, ni hables. Entonces agaché mi cabeza y nos fuimos a acostar. Y cuando nos fuimos a acostar seguía hablando, seguía contendiendo. Y me dice el Espíritu, poné la mano sobre la cabeza. Y oramos a Dios. Le digo, vamos a orar. Ella puso la mano conmigo también. Al instante, la enfermedad, la fiebre y los ojitos blancos se fueron. Fue una sanidad divina y nosotros recién empezamos a caminar con el Señor. Entonces, cuando miramos eso, los dos nos quedamos sorprendidos y nos dormimos bien calladitos, porque no era yo ni era ella, sino que era el poder de Dios actuando en la obediencia. ¿En qué actúa el poder de Dios? En la obediencia. Y tenemos que crucificar la carne. Y a su nombre. Gloria a Dios. Bien, la palabra de Dios nos dice que ellos no tenían tiempo, el pueblo tenía ánimo
y no tenían tiempo ni de bañarse y edificaron el muro hasta la mitad, pero después tenían que hacer también las puertas, pudieron llegar a hacer las puertas, edificaron los muros, pero se ordenaron. Dice que pusieron a cada familia en cada tramo del muro en orden, y de día dice que estaban con la cuchara y de noche estaban con la espada. ¿Y cómo estamos con la espada de noche? Orando, leyendo. ¿Y cómo estamos de día? Trabajando. No seamos vagos. Si somos, tenemos que ser ejemplo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bien, no solamente se edificaron las casas, no solamente le restituyeron la herencia, sino que dice que después Esdras empezó, hicieron el templo, lo restauraron también al templo y empezaron a leer la ley de Dios. Y cuando empezaron a leer la ley de Dios, dice que el pueblo entendió la misericordia y empezó a sentir la presencia de Dios y empezó a llorar. Gloria a Dios. La presencia de Dios te limpia, te liberta, te bendice. Gloria a Dios. No solamente estuvieron rehaciendo el culto, sino que también fueron más específicos. Para todos aquellos que dicen el diezmo, la ofrenda, las primicias y todas las cosas que el Señor nos manda en su ley, dice que todos los sacerdotes y todos los hermanos empezaron a dar de sus bienes para restaurar Jerusalén y para poder estar haciendo el templo y para poder ordenar los levitas, para poder ordenar los sacerdotes. Entonces, dice la palabra de Dios, cuenta que habían algunos que se habían juntado con pueblos que no eran de Israel. Con Sanbalá, con Tobías, habían hecho, se habían casado sus hijos. Y a uno de ellos le hicieron en el medio del templo un lugar. Y ese lugar era de él y él ponía las cosas ahí. Cuando Nehemías vio esto, le dijo, parafraseando, ¿no? ¿Quién es este incircunciso que tiene que estar en el templo del Señor? Gloria a Dios. Pero, ¿qué nos lleva a poder tener una visión espiritual? La consagración, la santidad. Podemos discernir que no cualquiera puede estar tocando, cantando, predicando en los lugares santos. Y a su nombre. Y empieza por nosotros. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Y a su nombre. Nosotros nos guardamos todo, pero cuando levantamos la voz, hacemos cualquier otra cosa, ¡pah!, enseguida nos apuntan todos. ¿Y quiénes son los que nos apuntan más que todo? ¿Quiénes son los que están más con nosotros? Nuestra esposa, nuestros hijos, son los que más te conocen, los que más saben cómo te moves, cuándo te levantás y te acostás, cuáles son tus debilidades. Pero esas debilidades las pones bajo la voluntad de Dios, venís a los atrios y decís, Señor, esta es mi debilidad, la entrego en tus manos y el Señor te va a ayudar. Porque el Espíritu Santo te da poder, amor y dominio propio. Y finalizando todo, nosotros cuando hacemos un viaje misionero, vamos a levantar la Jerusalén espiritual, al lugar más inhóspito, en el medio del campo, pero vamos con fe, vamos por una misión de Dios. Nosotros somos los Nehemías de este tiempo.
La iglesia tiene que ser misionera. La iglesia no tiene que dormirse en las cuatro paredes. La iglesia tiene que salir afuera. Y tiene que estar ese Nehemías que los lleve. Ese Nehemías que los impulse. Pero para eso hay que pagar el precio, hermano. ¿Y cómo hacemos? Hay hermanos que hace 25 años, 30 años que están en la iglesia y no han hecho un viaje misionero. Ay, cómo duele esto. Nosotros también estamos en una iglesia que era una iglesia libre y fuimos a otra iglesia que parecía religiosa pero era misionera. Y decían, vamos, y nos íbamos. Tenías que dejar todo. Vamos. ¿Por qué? Porque la iglesia sostiene la economía y para que sostenga la economía la iglesia, los hermanos, los ministros, todos tienen que entender que todo lo que hacemos lo hacemos para la obra de Dios y a su nombre. Entonces Salomón dijo, no traigan más, porque dice que traían oro, traían todos sus bienes y dice, ya está, no traigan más porque ya hicimos todo. Cuando la iglesia entiende eso, la bendición es mayor. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, para hacer un viaje misionero, bueno, vamos a hacer empanada, vamos a hacer pizza, vamos a hacer culto misionero, vamos a movernos, vamos a ejercitarnos en el evangelismo, vamos a ejercitarnos en la alabanza. O sea que el viaje misionero mueve todo, todas las áreas mueve. Los porteros, los diáconos, los miembros, todos son necesarios. Ninguno es innecesario, todos son necesarios. Entonces llega el día en que nosotros nos vamos, hacíamos viaje con colectivo de 65, y venían las ancianas, los niños y todo. Y llegábamos y nos daban los lugares. Y había momentos donde por ahí te tocaba una mansión. Y estaban en esa mansión y qué lindo todo. Resulta que el final era muy frío. No estaba el dueño. Y por ahí nos tocaba, en otro lado, nos tocaba una casa humilde. Una casa donde nos daban el lugar de su habitación. Y con techo de paja, con cosas que son con paredes de adobe. Y vos decías, qué gente convertida, qué gente sincera. No tiene nada lo que yo tengo, los beneficios y las comodidades, pero esto no teniendo dan más de lo que tienen. Y entonces en vez de que vos estabas haciendo la misión, estabas predicando como anacondia y eras como piedras vivas cantando la alabanza, te dabas cuenta que el Señor te estaba ministrando a vos lo simple, en lo sencillo, en lo transparente, en lo cotidiano. Y te ibas con una fraternidad. Querías abrazarlo y cuando teníamos que subir al micro no se querían desprender. Porque era ponerle 4 días, 3 días. Y hasta el día de hoy hay hombres y mujeres que están con esa bendición de Dios. Porque cuando la iglesia se une, Dios prepara algo especial. Me acuerdo que fuimos a los Toba. Los Toba, chiquititos, todos morochitos, vos los mirabas y por la condición intelectual decía que iban a dar esto. Empezaban a cantar con los charanguitos y todo y la atmósfera se transformaba. Empezaba a llorar, a querer saltar, a querer salir corriendo por la unción, por la autoridad, por la gracia, por el poder que tenían estos simples hermanos humildes, pero que se consagran a Dios y a su nombre.
Gloria a Dios. Me acuerdo que vinieron a casa al fondo las voces de Canaán. Nadie tenía para hospedarlo y yo lo hospedamos ahí. Y medio que lo tiramos al fondo. Pero ellos estaban acostumbrados. Y empezaron a practicar las canciones que iban a cantar. Y vos sabés que dice la palabra de Dios que cuando nosotros hospedamos ángeles. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios, las mujeres de Dios que pisan tu casa, te bendicen, se rompen las cadenas, tenés una felicidad que no te lo da la sabiduría, que no te lo da el bienestar, que no te da, sino que te lo da el amor de Dios. Hermanos y hermanas, sean hospedadores, porque van a hospedar ángeles. Y a su nombre, gloria a Dios. Me parece que me extendí mucho, ¿no? Hasta acá nomás. Gloria a Dios. Quiero hacer un viaje. ¿Cuántos quieren hacer un viaje? Levante la mano los que quieren hacer un viaje. Qué poca fe. ¿Cuántos quieren hacer un viaje? No. ¿Saben de lo que se pierden? Bueno, los que levantaron la mano, vamos a orar. Vamos a ir a Corrientes. Amén. Vamos a orar para ir a Corrientes. No importa que todo de Corrientes están hablando mal. Nosotros vamos a bendecir esa tierra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pero para poder estar yendo, tenemos que consagrarnos. Tenemos que comprometernos. Tienen que obedecer a los ministros. Tienen que obedecer a los pastores. Tienen que obedecer a los encargados. Sean sumisos. ¿Sabe que el pastor, nuestro pastor, te voy a contar una anécdota y te voy a contar una intimidad? Cuando un pastor quiere levantar a uno de diácono, de obrero, o lo quiere reconocer, primero ¿qué hace? Lo prueba de todas maneras para que ver si realmente está preparado, porque no es solamente la gracia, no es solamente que puedas predicar, no es solamente que trabajes a la par, sino que seas maduro y que puedas soportar la prueba sin decir ni ¡ah! Gloria a Dios. Y ya finalizo con esto. El pastor, habíamos pasado ya 7 años sentado. El pastor me dice: Diego, quédate porque vamos a hacer levantamiento. Y yo le dije, me comprometí con los hermanos de la misionera, tengo que ir con la Trafi, vamos a ir 14 personas y ya está todo preparado. 2 palabras nomás, quédate. No puedo. Me fui. ¿Sabes que ese viaje no me lo olvido nunca? El otro día vino, después de 17 años, el evangelista y recordamos que nos pasó de todo en ese viaje. ¿Por qué? Por desobediente. Y a su nombre, el Señor nos instruye. El Hijo soporta la disciplina. No te quieras ir a otro lado porque en otro lado te van a hacer lo mismo. Y no somos los ministros, sino nosotros somos los que tenemos que crecer y echar raíces. Y a su nombre. Hasta acá la palabra.